Leemos la palabra del Señor, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 14 al 17. Dice así la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema la santidad de nuestro Dios. Amén. El concepto bíblico de santidad. ¿Cuál es el concepto bíblico de santidad? Ser santo en el hebreo se expresa con el verbo kadash, de donde procede el término kadosh, parecidos, y las consonantes QD presente ahí en esos dos verbos y en otros en hebreo forman siempre verbos, oiga, que indican separación. Así, por ejemplo, kadad quiere decir cortar, dividir. Kadah quiere decir arder o encender. Kadam quiere decir adelantarse. Kadar quiere decir oscurecerse. Kadash, ser santo o sagrado. O sea que la idea bíblica de santidad, según los verbos que usa el hebreo original, que usted sabe que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces la idea bíblica de santidad, según lo expresa el verbo y el hebreo kadosh, o el griego ya para el Nuevo Testamento hagios o agios, comporta ante todo separación. Cuando se habla en la Biblia de santidad, se habla de separación. Así resumiendo todo esto que hemos leído, esta separación tiene que ver con un aspecto divino de elevación, de sublimidad, de estar alto, elevación en el ser, en la persona. Separarse, ser santo para Dios, es ascender en la conducta. Amén. Y un aspecto negativo de alejamiento del mal. O sea, comporta elevación del ser en la conducta y a la vez un aspecto negativo de alejamiento del mal. O sea, me separo del mundo, me acerco a Dios alejándome del mal, del mundo. Amén, hermano. Y la Biblia lo resume como pureza. Amén, hermano. Así lo resume la palabra de Dios. Ese es el concepto bíblico de santidad. Téngalo presente. Ahora, la santidad de Dios. Si pudiera definirse a Dios por medio de algún atributo, ese atributo sería santo, para definir a Dios. Por eso los querubines, los serafines y los ángeles en el cielo y aún en la tierra siempre dicen santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué 3 veces? Porque Dios es trino: santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Amén. Siempre usted va a encontrar que en la palabra de Dios no dicen un solo santo,
No, siempre dicen santo, santo, santo. Como allá en Isaías capítulo 6, por dar un ejemplo. Amén. Cuando Isaías tuvo esa visión de la gloria de Dios, tuvo una revelación de la majestad de Dios, dijo santo, santo, santo. Por algo dijo 3 veces. Amén, hermano. Y hay un contraste con lo que dice acerca de él. Él ve a Dios, ve la gloria de Dios, pero también se muestra, se deja ver él, porque él dice que soy de labios inmundo. La santidad de Dios inmediatamente contrasta con nuestra impureza, con nuestra inmundicia. Por eso es que Dios nos manda sed santos, porque yo soy santo, porque siempre hay esa contraposición. Amén, hermano. A su nombre gloria. ¿En qué consiste pues la santidad de Dios? Podríamos definirla como bondad, pero una bondad majestica, o sea, de majestad, porque Dios es una majestad, Dios es sublime, el único y sabio Dios, dice Pablo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por qué dice la Biblia que si uno ve a Dios se muere? Por el contraste de su santidad majestica con nuestra inmundicia terrenal. No soportaría. Como si uno cogiera y vaciara agua sobre mugre. La mugre no soporta, queda limpio. El lugar donde estaba la mugre y cayó el agua, queda limpio. Tiene el hombre que estar limpio frente a la majestad de Dios. Amén. Una majestad infinita, por la que el ser de Dios es inaccesible en su perfección. Amén. Porque la perfección de Dios es absoluta. Por eso es inaccesible. Nadie puede acceder a Él. Nadie puede verle y queda vivo, le dijo a Moisés. Él es completamente otro, diferente a todo lo creado, a todo ser. Él es aparte, totalmente libre de adherencia, de impureza, de cambio, de imitación, y como una bondad infinita, infinitamente bueno en sí mismo, ineludiblemente inclinado hacia el bien. Oiga lo que es Dios, e infinitamente bueno para todos, no compartiendo con nadie ni con nada su gloria. El ser único, salvador necesario y suficiente de nosotros. Por eso es el único que nos podía salvar. Por eso un ser humano, una creación, una criatura, no nos podía salvar. Amamos a María. La Biblia nos habla de María como de la mujer que Dios escoge para ser la madre de Jesús, el Hijo, la humanidad de Dios, el Hijo de Dios. Pero la misma María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según su palabra. ¿Ve? María era una criatura también. No podía salvarnos. No tenía esa santidad majestica. No podía. Así quisiera. Por eso cuando Dios ve entre los hombres y dice: ¿a quién enviaré y quién irá? Isaías, Dios, todo el mundo en el cielo, no había hombre. Entonces tuvo que decir Cristo: heme aquí, envíame a mí. Él era el único que podía salvarnos. Porque repito, la santidad de Dios lo ubica como completamente otro allá. Está en su sitio, en su lugar. Nadie lo compara, nadie se le iguala. Amén. Santidad óntica y santidad ética. Mire,
La santidad de Dios se manifiesta en tres aspectos. La esencial, a eso llamamos santidad óntica. Óntico viene del ser, del ente, de la naturaleza misma de Dios. ¿Por qué óntico? Porque es de Dios, es de su ser, de su naturaleza. Por el que la esencia misma de Dios, al identificarse con el bien absoluto, está por encima de todo como algo inaccesible, ya lo hemos dicho, separado, oculto a los secretos de la misma majestad infinita de Dios. Amén. Oculto de todo ser, separado de todo ser. Segundo, moral o ético. Usted sabe que lo ético viene del comportamiento de la persona, moral o ético, por el que Dios está libre de toda imperfección, de toda. Amén. Y abomina toda iniquidad que pueda cometerse en su omnipresencia. No se puede cometer abominación en ninguna parte sin ofender a Dios, porque como es omnipresente, Él abomina toda iniquidad, toda maldad, porque Él es santo. Por eso manda a su pueblo: sed santos, porque yo soy santo. Si queremos compaginar en algo con Dios, tenemos que vivir en santidad. Amén. Y tercero, la santidad global, por el que santo implica un conjunto total de las más sublimes cualidades éticas que abarcan juntamente, en grado infinito, sublime, la bondad y la pureza de Dios, y hay una suma de rectitud. O sea, Dios no puede hacer nada, ya lo veíamos la semana pasada, Dios no puede hacer nada malo, ¿verdad? Por eso el sentimiento de Isaías, allá en el capítulo 6, cuando Isaías ve la gloria de Dios, él dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Dios de Israel, la gloria de Dios. Amén. Por eso ese sentimiento, lo que él sintió, lo que expresó, porque él sintió temor. Amén. Porque cuando ve la santidad de Dios, puede también contemplar su propia inmundicia y darse cuenta que eso lo hacía perdido. Se encontró, se vio perdido, y por eso gritó: soy muerto. Efesios capítulo 2 dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Pero si Dios no perdona, si no hay perdón, somos muertos, como dijo Isaías en el capítulo 6, verso 5 de su libro, ¿verdad? Entonces debe ser el mismo en nosotros. Ese pecado que está en oposición radical contra la misma esencia de Dios, debe producir en nosotros lo mismo. Debemos de darnos cuenta: nadie que no reconozca su pecado y su condición de muerto no va a buscar a Dios. Pero es que hay un montón de religiosos que no buscan a Dios y que no encuentran a Cristo, que no tienen un nuevo nacimiento, porque muchos se creen buenos. No han podido contemplar a Dios en su santidad, entonces no se pueden ver en ellos en su inmundicia. Amén. Porque el pecado está y estará siempre en oposición radical contra la misma esencia y naturaleza de Dios. Amén, hermano. Por eso, siempre y en todo lugar, es un objeto directo de odio, de ira y de abominación infinito por parte de Dios. Dios abomina el pecado. Dios no puede estar con el pecado. Por eso también dice el Evangelio según San Juan: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente y se aparta, dice: a ese oye. Dios es un Dios que quiere hablar y comunicarse con el ser humano.
La gente dice, no, pero es que ¿quién puede hablar con Dios? Y cuando uno dice, no, Dios me habló, hay la gente que no tiene a Dios, dice, ¿y este quién se está creyendo? No, uno no se cree nada, sino que es que el mismo Dios quiere comunicarse con nosotros, pero impide nuestra condición pecaminosa y de perdidos, de muertos espiritualmente para Dios. Cuando el hombre se aparta, ahí está el Señor hablándole de muchas maneras, como dice la Biblia. De una y de otra manera habló Dios al hombre. El problema no es si Dios habla, porque Dios habla. El problema es si el hombre le entiende y le escucha. Amén, hermano. Entonces Dios abomina el pecado. Por eso el 3 veces santo, que también significa santísimo. Si Dios pudiera, oiga, si Dios pudiera dejar de existir, ¿sabe qué lo mataría? El pecado. Si pudiera, claro que no puede, cosa que no se puede, pero si pudiera dejar de existir, lo mataría el pecado. Amén. Y en verdad, al hacerse hombre mortal, cuando Dios se hizo hombre, ¿qué lo mató? El pecado del hombre. ¿Sí ve? Cuando Él se hizo hombre en su Hijo, Cristo, que vino a morir en la cruz, ¿qué lo mató? El pecado. Fue por eso que por un momento aparta Dios la mirada de Cristo y Él tiene que decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No como dicen algunos por ahí que Dios desamparó a Cristo. No, fue que Dios dejó de mirarlo por un momento porque vio el pecado de todos nosotros en Él. Porque Él murió por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos con su sangre preciosa. Entonces Dios ve el pecado de toda la humanidad en Cristo y aparta por un momento su mirada, pero del pecado, no de Cristo. Él es su Hijo amado. Amén. Que Él murió por nuestros pecados. ¿Qué significa santidad? Sería lo importante. Porque como Dios nos manda a imitarlo, entonces necesitamos saber bien qué significa santidad. Amén. Primero, significa limpio de toda inmundicia. Todo lo que la Biblia considera inmundicia, nosotros tenemos que estar limpio de eso. Segundo libro de las Crónicas 29:5 dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad de la casa del santuario la inmundicia. ¿Sí? Santificar, hacer santo, significaba o era sacar la inmundicia. Entonces santidad significa limpio de toda inmundicia. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire que a Dios le importa mucho el cuerpo también. Porque aquí hay gente que dice, no, Dios no mira de afuera. ¿Usted qué opina? Si aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpio de toda inmundicia. Segundo, significa separado o apartado del pecado. Apartado de lo que la Biblia señala y dice que es pecado. No lo que el hombre, porque aquí hay muchas cosas que para el ser humano no es pecado. Y la hacen como si tomaran agua, más fácil que tomar agua. Pero la Biblia señala una cantidad de cosas que son pecado. Y santidad significa separado o apartado del pecado. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí nos señala una sola cosa. La fornicación es pecado, porque nos está diciendo apartémonos de fornicación, que os apartéis de fornicación, entre otras cosas. Segunda de Corintios 6:17 dice,
por lo cual salid de en medio de ellos, salid, ¿ve? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quiere que yo lo reciba? Él quiere recibirlo, pero quiere que yo lo reciba. No toquéis lo inmundo, apartaos del mundo, apartaos de toda especie de mal. Amén. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Amén. Tercero, ¿qué significa santidad? Limpio de toda inmundicia, apartado, separado del pecado, pero para dedicarse a Dios. Santidad significa dedicado a Dios. Amén. Porque si usted se separa por un momento, pero no se dedica a Dios y sigue ahí, va a volver a contaminarse. Dedicado a Dios. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto se dedica a Dios, se dedica a Dios. Amén, hermano. Busca la presencia de Dios. La semana pasada veíamos que esa es la voluntad agradable y perfecta. Aquí está en este mismo texto, ¿sí o no? Entonces se dedica a Dios, busca a Dios, y enseguida nos dice: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no se acomode a este mundo, porque este mundo está lleno de pecado, de inmundicia, de cosas desagradables a Dios. Amén. Eso es santidad. Limpio de toda inmundicia, separado o apartado del pecado, dedicado a Dios. Y Dios dice que lo imitemos. Debemos imitarlo porque Dios es así. Dios es absolutamente otro, diferente a todos. ¿Por qué? Porque es santo. No es como los demás. Amén. No hay otro. Pero quiere que su pueblo sea como Él. Toda la ética del pueblo de Israel, hermano, está fundamentada en la imitación de Jehová. Amén. Dios intima, Dios llama a su pueblo a que lo imite. Levíticos 19:2 dice: santos seréis. Oiga bien, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es la única razón, poderosa razón. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque nuestro Dios es santo. Amén. Primera de Juan capítulo 3 verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? Llegar a la presencia de Dios, llegar al cielo, gozar de vida eterna, estar con el Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Sí ve? Como Él es puro, hermano. Dios es puro, santo, apartado. Él lo dice: porque yo soy santo. Repito, esa es la razón, esa es la base de nuestra obligación de santificarnos. El fundamento, la base, ¿cuál es? Que Dios es santo, así como también la garantía de nuestra capacidad de alcanzar la santidad de vida. Dios es la razón, la base de nuestra obligación de santificarnos, y a la vez es la garantía de que se puede. Porque hay gente que lo dice: ¿y cómo puede uno ser santo? Es que uno es muy malo, eso es muy difícil, yo no creo. Si Dios nos dice, es porque se puede. Dios no va a mandar a nosotros, a sus hijos, a hacer algo que no seamos capaces. Ahora, sin Cristo, la Biblia lo dice: sin mí, o separados de mí, nada podéis hacer. Pero resulta que Dios nos manda es porque Él nos ha capacitado
y ha hecho todo lo necesario para que seamos capaces. Usted no le va a decir a un niño de 2, 3, 4, 5 años, levántese este bulto de cemento ya. No, yo no creo que usted le vaya a dar una orden de esas a un niño suyo de 3, 4, 5 años, porque sabe que no puede. Pero si sabe que ha tenido un crecimiento, un desarrollo, que está fuerte, que ya tiene edad y que está capacitado, le da la orden porque sabe que está capacitado. Levanta este bulto y se lo levanta y lo lleva para allá y lo trae para acá y hace lo que sea. Bueno, si nosotros somos así, ahora cuánto más Dios. Él no le va a decir a su pueblo, sean santos, si no se puede ser santo. Lo que sí es que hay que entender que no es por nuestros propios medios, no es por nuestra fuerza de voluntad. Nosotros no tenemos tal fuerza de voluntad, porque el hombre es vendido al pecado. Malo y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y en Génesis dice que el corazón del hombre es siempre inclinado hacia el mal. Los niños en la calle, en el colegio, cuando empiezan a estudiar, en la guardería, donde sea, llegan el primeros días de clase o de estar en la guardería y llegan diciendo cosas feas. Lo aprenden rapidito, así, de ipsofacto, de una vez. Pero enséñeles a que memoricen un versículo de la Biblia y les da dificultad. Amén. Las palabrotas las aprenden de una, pero el respeto a los padres lo pierden de una. Amén. Entonces, hermano, Dios nos ha capacitado y tenemos esa garantía de alcanzar la santidad de vida, la santidad misma de la esencia del ser divino. Amén. Y al soplar su espíritu dentro de nosotros, nos ha hecho participantes de naturaleza divina, nos ha capacitado. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, miren, leámoslo y verán. Segunda del apóstol Pedro capítulo 1 verso 4, miren lo que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Metió su Espíritu Santo en el momento que usted y yo nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, lo confesamos a Cristo, le pedimos perdón a Él. Él nos limpia con su sangre preciosa derramada en la cruz para eso, con ese propósito, y nos da de su Espíritu Santo, mete su Espíritu Santo en nosotros, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Y entonces ahí nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos desordenados de la carne, y está en el mundo. Ahí está esa corrupción. Entonces nos da esa naturaleza divina de su espíritu para que podamos huir, nos podamos apartar, tengamos las fuerzas, seamos capaces de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Él lo hace en nosotros. Amén. Entonces nos ha investido con su espíritu de poder para alcanzar santidad. Amén. Por eso nos dice, porque yo soy santo, dice el Señor, nosotros debemos ser santos. Y oiga, y podemos ser santos, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios. Pablo dice, si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque cuando uno acepta a Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador, es lo primero que Él hace, darnos su Espíritu. Somos de Él y podemos ser santos. Por la fe. Por la fe alcanzamos la salvación y creemos ser salvos. Usted le pregunta a un creyente, así tenga poco de convertido, ¿usted es salvo? Sí, yo soy salvo.
Ya creemos y aceptamos eso por la fe. Entonces, por la misma fe podemos ser santos y vivir en santidad. Podemos. Por la fe podemos ser fieles. Por la fe podemos mantenernos en Cristo, en Dios. Por la fe recibimos bendiciones del Señor y gozamos de su respaldo. Por la fe, todo por fe. Confianza en Dios, en que lo que Él dice en su palabra es así. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo se alcanza la santidad? Si es verdad que podemos ser santos, Dios nos manda a ser santos, nos dice que podemos ser santos. ¿Cómo alcanzamos la santidad? La pregunta, ¿cierto? Y ya hemos dicho que por fe es que se alcanzan todas las promesas de Dios. Bueno, entonces primero, por fe en la palabra de Dios. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios, primero. Fe en la palabra. Cuando uno lee la palabra, tiene que creerla la palabra. Hebreos capítulo 4 en el verso 2 dice: y no les aprovechó el oír la palabra en aquellos que no le mezclaron fe. La palabra, si no se le mezcla fe, si no se cree, no se aprovecha. Amén. Porque lo que uno cree y acepta, lo que hace. Entonces, si uno no cree a la palabra, no hace lo que la palabra dice, porque uno no lo cree. Pero si uno lo cree, la fe es activa. La fe no es pasiva. La fe lleva a ejecutar una acción. Amén. Que si yo creo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces uno cree eso. Entonces yo confieso con mi boca: Jesús es mi Señor, le pido perdón, y entonces voy a ser salvo. ¿Ve? La fe es activa, lleva a la acción. Pero hay un montón de gente por ahí en el mundo perdidos que sí, yo creo en Dios, pero esa fe, ese creer no los lleva a vivir como Dios dice, no los lleva a pedir perdón, a arrepentirse y apartarse del pecado. Entonces no es creer. Amén. El término de la forma de la fe en la Biblia es activa, no pasiva. Fe en la palabra de Dios. Y mire lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo se alcanza? Fe en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra actúa como el agua para limpiar. Así como el agua limpia algo, la palabra limpia nuestra naturaleza, nuestra alma. Amén. Segundo, se alcanza por fe en la sangre de Cristo. El propósito de Dios de que Cristo muriera en la cruz, y Él vino a morir en la cruz, fue por nuestros pecados, para que al derramar su sangre, esa sangre fuese la provisión de Dios para limpiarnos. Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 7 dice: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de toda maldad. Amén. Y en Hebreos capítulo 10, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Él murió en la cruz, ofreció su cuerpo, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y en el verso 29, ahí mismo en Hebreos 10 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Ve? Fe en la sangre de Cristo. Amén. Y tercero,
Por la obra del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo coge la palabra y toma la sangre de Cristo cuando un pecador se arrepiente, confiesa su pecado y aplica. Es el Espíritu Santo el que regenera, aplica esa sangre y esa palabra. Entonces no es por fuerza de voluntad, no es porque yo soy más inteligente, no es porque yo soy más rápido, más activo, más ágil. No, es porque el Espíritu Santo aplica. Amén. Y mire lo que dice Primera de Pedro 1:2. Dice: elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado que Dios tiene. Mire, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Sí ve? Él es el que santifica. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ahí está el trabajo de la Trinidad de Dios. Dios no puede ser uno solo, hermano. No, perdóneme, pero no es ni Jehová solo, ni Jesús solo, ni Espíritu Santo solo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Andad en el Espíritu, porque Él es el que santifica, Él es el que regenera. Mire Tito 3:5. Nos salvó, a su nombre gloria, hermano. Nos salvó. Bien clara la palabra, mire, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ve? Si usted cree esa palabra, eso se efectúa, se lleva a cabo en su vida. La gente dice: no, hermano, es que el evangelio es muy difícil, yo no creo que yo sea capaz. Y cuando ven a un hermanito, ya, yo no le creo, y por ahí tiene sus raras cosas, ya. Pero ellos no saben que no es uno. Claro, hasta cierto grado la persona tiene razón. No, hermano, yo no soy capaz, el evangelio es muy difícil. Claro, para uno solo no es difícil, es imposible. Sin Cristo usted no es capaz, ni yo, ni nadie es capaz de llevar el evangelio. Por eso Cristo murió ya, por eso derramó su sangre, por eso nos da su Espíritu, porque Él mismo sabe que solos no somos capaces, pero con Cristo sí. Todo lo puede en Cristo, que nos fortalece, que nos enseña, que nos capacita a través de su Espíritu. Entonces el hombre no está solo para dar culto a Dios, está para imitarle. Debe mostrar por sus obras lo divino que lleva dentro. Llevamos algo dentro, ya lo vimos. Nos hizo partícipes de naturaleza divina, nos regaló, nos dio su Espíritu Santo. Entonces, por nuestras obras debemos mostrar lo divino que llevamos dentro y manifestar por la pureza y la rectitud de conducta que lo que llevamos dentro es Dios, es su Espíritu. Por eso cuando una persona, un cristiano, comete pecado y hace cosas desagradables a Dios, da mal testimonio, la gente dice: no, ¿cuál Dios? Y la misma persona tiene que revisarse. No es que si yo no estoy dando testimonio con mi vida de rectitud y de pureza, entonces que no está Dios en mí. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. Entonces tiene que arrepentirse de verdad y decirle: Señor, Tú me has prometido regenerar mi vida, cambiar y hacer posible, capacitarme para que yo viva una vida agradable a ti. Bueno, Dios está más interesado en eso que nosotros. Entonces no hay no pedirle y creer. Amén.
El hombre mortal no puede imitar la infinita majestad de Dios ni su eternidad, pero puede aspirar a una pureza legítimamente divina. O sea, claro, uno, ¿cuándo va a ser como Dios? Uno no puede, pero sí puede aspirar, hermano, soñar o inclusive buscar una pureza legítimamente divina. O sea, puede vivir una vida agradable a Dios, como Dios manda en su palabra, porque Él mismo lo capacitó. Entonces, manteniéndose apartado de todo cuanto pueda ensuciarle y contaminarle, puede. Amén, hermano. Levíticos 11:44 dice: pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Mire, es la razón. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas. Como ya nos capacitó y Él es quien lo manda, entonces ya nos dice a nosotros: no se ensucie. Ya nos limpió con su sangre, ya nos dio de su espíritu, ya hizo la obra. Entonces nos dice: no se ensucie, no busque contaminaciones, manténgase apartado. Esa es la imitación de Dios. Es sostenida por los rabinos como el más elevado ideal humano. Los rabinos de Israel siempre proclamaban y promulgaban eso. Poder imitar a Dios, ese es el ideal del ser humano. Por eso los judíos son como son. Amén. Ellos decían, tenían como un eslogan y decían: sé como Dios. Ya dijimos, no podemos ser iguales a Dios, pero en la santidad podemos imitarlo. Entonces ellos decían así: sé como Dios. Era como una especie de saludo. Como un predicador del siglo XVIII que cuando veía a un compañero suyo, a otro predicador, a un hermano, le decía: ¿lo encuentro a usted orando? Pues los rabinos tenían, era como esa frase: sé como Dios. Porque se puede imitar a Dios en la santidad. Se puede alcanzar una pureza legítimamente divina para la gloria y la honra de nuestro Dios. Mire, Deuteronomios 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En pos de Jehová. Como resultado, las cualidades bondadosas son verdaderos vínculos entre Dios y el hombre. Y nunca se halla el hombre tan cerca de la deidad como en sus momentos de compasión. Nada acerca tanto los hombres a Dios como impartir salvación a otros hombres. O sea, usted se da cuenta que Dios lo cambió, lo transformó, lo regeneró, y que ha sido una obra de Dios totalmente. Usted quiere compartir eso con aquellos que no lo tienen. Su amor hacia esas personas lo lleva a acercarse más a Dios. Entonces vamos a andar en pos de Jehová nuestro Dios. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 4 verso 18, que es una cita de Isaías capítulo 61 del 1 al 3. Lucas 4:18 y Isaías 61:3 es la misma cita. Y mire lo que dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Cristo, que es como Dios, porque es Dios, vino a la tierra a morir por nuestros pecados y a publicar eso a las almas para que las almas lo supieran. Amén. A su nombre gloria. Entonces pasamos a otra área de la santidad de nuestro Dios, que es el concepto bíblico de justicia. Justicia, póngale ojo. Así como el concepto bíblico de santidad apunta siempre a separación, ¿cierto? Fue lo primero que dijimos, separación. El concepto bíblico de justicia apunta hacia conformación. Conformarse, o que se conforma, se ajusta. Por eso justicia viene de justo. Como cuando uno dice, eso le cayó justo a la medida. ¿Me entiende? Se conformó, se adaptó al cuerpo, le cayó justo a la medida, por decir algo, una chaqueta, una camisa, un pantalón, una falda. Ve, le cayó justo a la medida, justo. La justicia divina apunta a conformación, a que es justo eso. En ese sentido decimos que el traje nos vino justo, ¿cierto? La medida de la justicia es la norma de la ley, del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. Así que una persona justa es justa en la medida que cumpla la ley de Dios. ¿Me entiende? Por eso la importancia de leer, de meditar, de creer, de aceptar la palabra de Dios. Amén, hermano. En Dios como en el hombre, la justicia es consecuencia inmediata de la santidad. Cuando uno se separa, porque eso es santidad, separación, cuando uno se separa del mundo y se adhiere a Dios, entonces viene en uno la justicia como consecuencia inmediata. La persona se vuelve justa, se ajusta a la ley de Dios, a la palabra de Dios, le cae ahí la palabra de Dios. Amén. Y es como el fundamento de todas las demás cualidades éticas del individuo en su vida de relación con Dios. Mire, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque para Dios tan desagradable es la impiedad, o sea, el pecado, literalmente lo que es pecado, es tan desagradable como los deseos mundanos, que a veces la gente dice, no, pero es que esto no es pecado, pero es un deseo mundano. Para Dios está en el mismo plano. Entonces, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, separándonos de la impiedad y los deseos mundanos, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Viene la justicia con la separación, con la santificación, viene la justicia. Amén. Nos traza aquí, sobria, justa y piadosamente, nos traza las tres dimensiones de la justicia. Esos tres vocablos: sobria, justa y piadosamente. Amén. Primero, en relación a sí mismo, en relación a Dios, en relación a sí mismo y en relación al prójimo. Porque es que uno es justo, se aparta para Dios, es justo delante de los hombres, delante del prójimo, y debe serlo para uno mismo. Entonces, en relación a sí mismo, en relación al prójimo y en relación a Dios. Por eso, sobria, justa y piadosamente. Pero se aplica allí a la relación con los demás, que para el hebreo equivale a igualdad de condiciones, puesto que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y por tanto no puede ser tratado nunca como un objeto.
La santidad, la pureza, la justicia, justo, es pero muy bien, muy relacionado con los demás. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No puede ser tratado como un objeto, siempre como una persona, como un semejante a Dios, con amor. Amén. Con amor, con nobleza. Amén. Como persona. De ahí el concepto bíblico de justicia, que implica respeto a la persona y a sus inalterables derechos. Por eso Dios dice, ¿cuál es el mandamiento de la ley? El número uno o el máximo, como dijeron los judíos, o el Señor le preguntó a los judíos que lo seguían. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo el Señor? En esos dos mandamientos se resume toda la ley de Dios. ¿Cómo puedo ser yo o tener yo una relación óptima con Dios si no amo a mi hermano? Si critico a mi hermano, si estoy señalando a mi hermano, si estoy menospreciando a mi hermano. No puedo haber una relación, porque amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y alguien le preguntó al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de justificarse, dice la misma Biblia, como queriendo decir, no, yo puedo amar a Dios sin necesidad de amar al prójimo, porque ni siquiera sé quién es. Entonces el Señor le dijo, un hombre cayó en manos de ladrones y lo hirieron y lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. Y pasó un levita, la línea sacerdotal, la tribu de donde salieron los sacerdotes, pudiéramos decir hoy en día los religiosos. Pasó un levita y lo vio ahí y siguió su camino, no le importó. Pasó un sacerdote, digamos los religiosos que verdaderamente conocemos supuestamente a Dios, no solo religioso, ya tiene un conocimiento más profundo de Dios, porque esa es la diferencia entre el levita y el sacerdote, aunque son de la misma tribu. Lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo, dice la Biblia. Pero vino un samaritano, nada que ver con los levitas, nada que ver con los sacerdotes. Por eso la Biblia dice que hay justos con obras de impíos y hay impíos con obras de justos. Mucho llamado cristiano no cumple la palabra con lo que tiene que ver con relación a su prójimo, a su hermano, a su hermano, a su hermano. Hermano, la misma sangre. No, él es de otra mamá, de otro papá. La misma sangre de Cristo, hermano. Llega el samaritano que no tiene nada que ver con levitas y sacerdotes y dice que fue movido a misericordia. Y lo tomó, lo cargó y lo puso en su cabalgadura y se lo llevó. Y por allá llegó al mesón, o sea, a la posada, al hotel de los caminantes. Llegó y sanó sus heridas, lo vendó, le dio de comer y le dijo al mesonero, por favor, cuídemelo mientras yo voy y vuelvo. Tengo un viaje y tengo unos negocios, pero mientras voy y vuelvo, cuídemelo, tenga, aquí tiene. Y si se gasta más de ahí, apúnteme que yo cuando venga le pago. Samaritano. Nada que ver. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ese es el prójimo. Cualquiera, no importa que sea cercano o lejano, que sea la misma sangre o no lo sea, ese es su prójimo. Ame a Dios y a su prójimo. Y habrá una verdadera relación de justicia, consecuencia de la santidad. Amén, hermano. A su nombre.
A su nombre gloria. La justicia de Dios, mire, Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mire, hermano, que esto no es cualquier cosa. Es algo sublime. Y escúcheme, ya dijimos, se puede alcanzar, se puede. Si Dios lo manda es porque se puede. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, el fundamento del trono de Dios, justicia y juicio. Misericordia y verdad van delante de su trono. Dios es santo y su pueblo debe ser santo. La justicia divina no es un mero dar a cada uno lo suyo. Oiga, porque es que, no, es que sí, yo soy justo. No es simplemente o un mero dar a cada uno lo suyo, ni un puro no hacer daño a otro. No es que yo no le hago mal a nadie. La justicia divina implica un poder salvador victorioso, así como la verdad en la Escritura suele ir precedida de la misericordia para recordarnos que la verdad se ha de decir en amor. Porque hay gente que se ufana y se jacta. Yo sí le puse la palabra, yo sí le dije. Si no hay amor, no hizo nada. Hay que decir la palabra, la verdad, hay que decírsela a la gente, claro que sí. Que si se muere en el pecado se va a ir para el infierno, pero hay que decírselo con amor, como Cristo. Amén. Efesios capítulo 4. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad hay que seguirla, pero en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿sí ve? Cristo le dijo a los fariseos, a los escribas, a los que lo seguían, les dijo la verdad siempre. Tanto que una vez Pedro dijo, uy, dura es esa palabra. Se las dijo, y dura. Y a Pedro le dijo, mi hijo, ahí está la puerta y se quiere ir. ¿Ve? Pero como salía de un corazón amoroso, amaba a Pedro, esa verdad no dolió. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra es de vida eterna si se da con amor. Si se da por ganar el pleito, si se da por tirárselas de que sabe más que los demás, si la da solo ahí para que lo vean que sí predique y que sí sabe, no tendrá el mismo efecto. Amén. A su nombre gloria. Así también la justicia va a menudo acompañada de algún sinónimo de misericordia, para venir a expresar que la justicia estricta debe ser mitigada en su ejecución por la compasión y la humanidad. ¿Ve? No es tirar la gente al infierno, no. Cuando uno le dice a una persona, amigo, hermano, fulano, que sea, si usted muere así, se va a perder. Mire que Dios quiere salvarle. Lo que quiere, lo que busca o lo que debe de tener en el corazón es compasión por esa persona que es un humano creado a imagen y semejanza de Dios y que Dios quiere salvarlo y llevarlo al reino de los cielos. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Mire Sofonías 2:3. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Amén. Y el Salmo 85:10 dice, la justicia y la paz se besaron. Amén. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se besó la justicia y la paz? En la cruz. Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Cristo lo hizo, hermano. Nosotros tenemos que creerlo,
querer ser como Dios. Sed santos porque yo soy santo. Amén. Debemos anhelar eso. Es posible, ya el Señor ha hecho. ¿Por qué es que la gente vive en la condición en que se vive? Porque no buscan a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Viene como, digámoslo así, como automáticamente. Por eso dice, como hijos, el pasaje que leímos al principio, como hijos obedientes. Debemos ser hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es que nosotros vivíamos en ignorancia, no sabíamos, no conocíamos la palabra, no sabíamos nada de Dios. Entonces no se conforme, no siga viviendo así, pensando así. Sea hijo obediente. Y así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Por dentro y por fuera. Porque cuando yo voy a mirar una casa por dentro, necesariamente la tengo que ver primero por fuera. ¿O por dónde voy a entrar? Yo entro es por la puerta, está abierta, está la puerta ahí. Y al yo ver la puerta, ya vi la fachada. Y ahí puedo entrar y verlo de adentro. Entonces Dios manda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está. Eso no es porque a la gente o a nosotros, por ejemplo, porque es que los pastores le lavan el cerebro. No, que es que en esa iglesia son muy extremistas, muy fanáticos, muy legalistas. No, es porque escrito está. Sed santos porque yo soy santos. Y mire que hay como una condicionante, como algo que llama como que un reto. Dice, y si invocáis por Padre, si es que usted quiere ser hijo del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, si en verdad quiere ser de esa familia, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces ¿qué quiere? Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos de peregrinos hacia el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Entonces dice, conducíos con temor. Hay que tener temor reverente. Amén. A Dios no se le tiene pavor de ese temor de terror, pavor. No. A Dios se le tiene temor reverente. Ese temor de hijo a padre. Le tememos porque es nuestro Padre y Él quiere que seamos así. Entonces debemos de conducirnos con temor todo el tiempo. No 1 o 2 años, ni siquiera 5, 10 o 15 o 20, no. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, hasta que se acabe la peregrinación, venga Cristo por su iglesia y nos lleve a las moradas eternas. Cristo viene, hermano. Vale la pena conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, desde el día que conocimos al Señor hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Amén. Se puede. Él lo ha hecho posible. Murió en la cruz, derramó su sangre, nos limpió de nuestros pecados, nos dio su espíritu, nos capacitó para que vivamos una vida agradable delante de sus ojos. Amén. Y entonces vamos a obtener la vida eterna, galardón completo. Amén, hermanos. Póngase de pie y dígale al Señor que le ayude